Estamos hoy en La República con Pirri. Muchas gracias por habernos abierto la puerta de su casa, Pirri. Y queremos hablar hoy de lo que usted hace, su oficio, que es el periodismo investigativo. Y la primera pregunta para la gente que nos está leyendo y viendo es, ¿cuál es el costo de hacer en Colombia un periodismo como el que usted hace, que es a veces tan difícil? Bueno, en términos económicos, pues evidentemente es más costoso que el periodismo tradicional, donde simplemente se va a la fuente oficial o se hacen seguimientos de un día máximo. Cuando se hace reportaje o crónica, pues hay que hacer seguimientos de varios días, desplazamientos a lugares del país, complicados. Eso implica toda una logística y unos costos económicos diferentes, ¿no? Y altos. ¿Cuántos periodistas trabajan con usted, por ejemplo, en una crónica normal de las que salen todos los domingos? Cuando empezó el programa lo hacíamos 3 personas, la productora, el editor y yo. Ahora, como dicen ahí que le probamos finura al canal, pues ya hoy somos 17 personas. De las 17, 4 somos investigadores y hay 3 realizadores, editores, productoras. Y como somos 4 investigadores, más o menos tenemos cubierto cada uno un programa semanal. ¿Por temas? Sí, digamos, nosotros hacemos un consejo de redacción todos los lunes, sí, como cualquier programa periodístico. Traemos a la mesa las contribuciones de los investigadores y mis ideas y entre todos definimos quién va a hacer y qué va a hacer. Y dejamos un espacio abierto para que cuando hay algo coyuntural podamos interrumpir a mitad de semana el tema de la semana. Por ejemplo, cuando hicimos lo del Grupo Mira, precisamente, pues nos cogió a mitad de semana y la fuente que conseguimos fue en caliente, así que paramos el tema de la semana y armamos el programa a partir del miércoles. Cuando eso pasa, pues hay que trabajar turnos extras, hay que trasnochar, los editores trasnochan, pero pues es un lapo que se da uno como por tratar de mantener una coyuntura, aunque no seamos un programa que viva de chivas ni de actualidad, sino más bien de programas de mediano aliento. Cuando la gente ve su programa se imagina que le deben llegar miles de temas todo el tiempo al correo electrónico, a las redes sociales, y hay un paso que es el siguiente, que es con su grupo y su equipo definir si el tema va o no va y cuáles son los temas relevantes y a cuáles le van a dedicar investigación. ¿Cómo es ese proceso? Porque uno a veces se sorprende viendo unos temas que están absolutamente fuera del radar de todo el mundo y otros que sí son temas como que están en el día a día. Bueno, hay varios criterios. Uno es que el tema involucre o tenga un efecto en la mayor cantidad de gente. Quiero decir, mucha gente considera, y seguramente la historia de su vida es muy importante y estarán pasando por calamidades muy duras, pero entonces se acercan o porque les falta una silla de ruedas, que es muy triste, o porque su hijo tiene una enfermedad rara, o porque el banco les está quitando la casa, en fin. Pero pues obviamente eso sería más como para un consultorio jurídico. ¿Cuándo atendemos un tema? Bueno, si a la señora le están quitando la casa, pero ese está en medio de una controversia sobre lo que están haciendo los bancos en ese periodo con los intereses de los créditos, entonces, por ejemplo, aceptamos el tema. Porque no es solo el tema de la señora, sino es un tema que se extrapola a toda la realidad colombiana porque hay mucha gente que tiene créditos de vivienda. Igual con la salud, si la señora tiene un niño enfermo, pero aparte de que el niño tiene una enfermedad rara, resulta que se lo están dejando morir en la EPS, eso involucra una realidad de salud. Claro, todos los usuarios exacto, de la EPS. Perfecto. Exacto, entonces como así. Y también hay historias que simplemente llegan con un contenido humano que uno se sorprende y uno como contador de historias o nosotros como periodistas nos enamoramos de esas historias y también las hacemos además para refrescar un poco a veces de tanta realidad, pues de tanta dureza que tiene la realidad colombiana. Como cada historia tiene una cantidad detrás de soportes, de imágenes, de testimonios, también viene el proceso final antes de emitirlo, es la edición y la postproducción, que también a veces a los periodistas les duele dejar esta parte fuera, este testimonio me tocó sacarlo, era importante, aunque ahora existe el tema online donde uno puede pues enriquecer. Cuéntenos un poco de eso, ¿ha tenido que dejar testimonios o pedazos fuertes de las historias por la limitante del tiempo? Sí, pero muy poco. En realidad, haber pasado de las crónicas que hacía en televisión, donde me daban 5 minutos, a tener el espacio en el programa que empezó en 25, 30, va en 40 minutos netos, me ha permitido tener el espacio. Inclusive hace mucho que no hago una segunda parte, porque no nos alcanza el tiempo, afortunadamente. Pero también eso tiene que ver con que ya después el oficio le da a uno la práctica, o digamos la cancha. Entonces, cuando usted va a hacer las entrevistas, antes de salir a hacer la investigación, usted ya tiene un mapa en su cabeza de más o menos qué necesita y qué no. Y también sabe, por ejemplo, que a la hora de entrevistar a las personas,
hay que concentrarse en el tema, porque si no usted, el entrevistado, le cuenta la historia de su vida, que es muy interesante, pero que no va en el tema. Entonces usted ya también sabe cómo aterrizarlo, hacerlo más conciso posible, puntual, y traer las horas de grabación necesarias. Me acuerdo mi primera nota, mi primera historia eran 5 minutos y yo traje 5 cassettes de 1 hora. No, es mucho más difícil sintetizar que agrandar. Entonces imagínese usted 5 horas de grabación para volverla a 5 minutos. No, casi me devano el cerebro, pero aprendí y eso es una escuela que uno va haciendo para utilizar el tiempo que es sin perderse de nada importante. Para ser eficiente. Otra pregunta importante ahí es, hablamos del costo económico, que ya más o menos nos dimos cuenta de la magnitud, pero obviamente para usted se vuelve un costo social y obviamente su seguridad personal a veces en ciertas partes del país entra en riesgo, porque los temas que usted toca a veces llegan a ciertas zonas de la sociedad que son muy complicadas. Bueno, lo más complicado de cubrir en Colombia son temas que tienen que ver con BACRIM y paramilitares, obviamente con guerrilla también, y con ciertos sectores, por ejemplo, digamos que corruptos de las instituciones, o sea, un militar corrupto es peligrosísimo. Digamos que eso es como las cosas más calientes para tocar, obviamente el narcotráfico también. Nosotros sí le metemos muela mucho a esos temas. Nos ha implicado riesgos, pero por ejemplo a mí el Estado me ha dado unas garantías de seguridad, yo tengo una protección, un esquema de seguridad que me da el específica, Estado, sí. Y digamos que la tendré mientras las amenazas que he tenido se mantengan latentes. También han tenido problemas mis investigadores, etcétera, pero yo diría que en medio de todo y de toda la crisis que se vive en Colombia y la presión que hay sobre los periodistas, nosotros, tal vez por ser tan visibles, por lo menos tenemos protección. Duro le toca a los periodistas de provincia, a los periodistas por regionales, allá, sí, en Casanare, en Arauca, en Putumayo, que no tienen quien los proteja y donde está ahí de verdad que muy cruel la cosa. Bueno, Pirri, hay una sensación que debe tener usted al salir a la calle, es que, bueno, primero sale en televisión, todo el mundo lo conoce, pero la gente va a querer en cada esquina, en cada centro comercial contarle su historia y contarle su drama. ¿Cómo maneja eso? Porque usted salir a la calle debe ser un complique, enfrentar a la gente, y también están los autógrafos, las fotos, casi no le da espacio para tener intimidad o su vida personal. Digamos que eso tiene un lado súper bonito, y es que pues sí, la gente se le acerca a uno con mucho cariño. Mucha gente le dice uno cosas muy bonitas que uno no sabe ni qué responderles, que uno se emociona, de verdad. También a veces uno, tal vez por su cultura, yo soy un tipo andino, enseñado a decir por favor, su merced, tenga la decencia, etcétera. Pero entonces de pronto usted choca con un man de, por ejemplo, Santander, Norte de Santander, que le dice, ole, culimbo, no sé, cuadre ahí por una foto. Entonces uno como que, ¿cómo así? Pero pídame el favor. O de pronto un costeño que le dice, tú eres Pirri, párate de cabeza. Así, y no, ¿no? De pronto ahí a veces hay como, o a veces usted quiere almorzar con su mamá en un restaurante. La gente es muy divertida, porque viene y dice, ay, qué pena, no lo dejan ni almorzar, ¿no? Pero se queda para la foto. Entonces eso es, a veces es cansón, y sí, lo que a veces es difícil decirle a la gente, pero lo que he tratado de hacer siempre es ser sincero. Entonces, mire señora, la verdad, yo no le puedo garantizar que ese tema lo vayamos a hacer, pero este es el teléfono de mi asistente de dirección, llámela. Y si el tema de verdad, le digo, mire señora, de verdad, créame, esto no lo cubro yo. Por supuesto. O yo no le puedo conseguir la silla de ruedas. De pronto a veces hago cosas en redes sociales. Si no le puedo, digamos, hubo una crisis en el hospital de Bucaramanga que yo no podía cubrir en el programa, entonces lo que hice fue tratar de a través de las redes sociales hacer la presión. La denuncia también. Y sirvió. Por supuesto. Pero hay que manejarlo, sí. Y últimamente he visto que ya se mete en unos temas, digamos, nuevos. Por ejemplo, el caso del Mira, temas donde a veces toca más allá de las fronteras, temas internacionales o sitios donde hay colombianos por fuera que muchísimos tienen dramas más complicados que los que vivimos acá. Todo el tiempo está en eso, reinventando, buscando temas que refresquen, temas novedosos, y de pronto alguna nota que usted tenga en mente que no haya podido hacer o que no haya encontrado el momento para hacerla. La nota que no he podido hacer, esa es la que muchos periodistas quisiéramos que encontrar, y esa es la prueba contundente de que definitivamente aquel expresidente sí era paramilitar, pero esa prueba no ha aparecido. No existe todavía. Siempre quise desde el principio que tuviéramos cada tanto una historia internacional que le ayude a los colombianos como uno, porque es que a entender un poco las realidades del mundo. Digamos, acá todo el mundo ve las noticias de Israel versus Palestina, palestinos versus judíos, y muy poca gente entiende, al menos un poquito,
cuál es el problema que hay de la tierra en este lugar. Entonces, por ejemplo, nos fuimos a la Franja de Gaza y hicimos un programa después de la operación Fuego Fundido de Israel, mostrando cómo es la vida dentro de la Franja de Gaza y cómo es en las comunidades y judías. Fuimos al Congo, que es el país, tal vez yo diría que es el país más violento y con más problemas del mundo, y fuimos y le contamos a la gente la historia del Coltán y de los grupos armados que están en la frontera con Ruanda. Estuvimos en Ruanda, en Camboya, estuvimos en los Balcanes. Mucha gente tal vez se le olvida un poco, pierde del radar los lugares donde hemos estado, pero para mí por interés propio y por un deseo como de que los colombianos saquemos un poquito la mirada de acá y entendamos un poquito el problema mundial, cada tanto hacemos esas historias. Ahorita estamos por publicar una muy interesante que hicimos en las Islas Malvinas. Estuvimos en las Islas Falkland durante el plebiscito del año pasado. Los británicos. Donde los británicos votaban si sí o si no, pero también estuvimos en Argentina y hablamos con los veteranos de guerra. ¿Usted sabía que hubo más muertos después de las Malvinas por suicidios de los soldados que estuvieron allá que los que murieron en la misma guerra? En el combate. Es unas historias reduras, que además que fue una guerra que se inventó Galtieri, Leopoldo Galtieri, el dictador de la bota militar argentina, para disimular los problemas y abusos de derechos humanos que tenía el gobierno argentino en esa época. Bueno, Pirri, estamos en la República, lo están leyendo y viendo empresarios, dueños de empresas, gente que está metida en la industria. Ahí también hay espacio para denuncia, hay cosas que pasan muy complicadas en las farmacéuticas, en las multinacionales. ¿Se siente capaz de meterse a atacar a esos grandes pulpos que a veces son hasta monopolios en las industrias y donde es muy complicado sacar, por ejemplo, un testimonio o un documento? Pues lo hemos hecho a un costo, porque además es que ellos son los que pautan en los medios. Así es. Entonces usted hace una denuncia contra un banco importante y resulta que el banco llama a su jefe y le dice: voy a retirar los miles de millones de pauta que tengo, y pues los canales privados son ante todo un negocio. Y eso es una de las razones por las que nunca va a haber independencia y real objetividad en el periodismo, porque siempre alguien lo tiene que patrocinar a alguien. Entonces eso es complicado. No le temo a eso, digamos, es más, soy de las personas que cree que hacia allá tiene que ir mucho la opinión, porque digamos los estados tienen más o menos quien los vigile, pero una empresa hacia adentro. Además hay un gran problema, y es que creo que la crisis mundial de este momento se debe a que lo que podría haber sido la salida del mundo a través del capitalismo, que parecía el sistema más justo, libre competencia, etcétera, se volteó a lo que se llama el capitalismo extremo, salvaje, donde estamos perdiendo los derechos básicos porque ahora se volvieron negocio, etcétera, y donde hay un gran problema. Las corporaciones toman decisiones legales, mas no toman decisiones éticas. Pues resulta que si usted es una petrolera y está contaminando un lago, y descontaminarlo le cuesta 4 millones de dólares, pero pagar la multa le cuesta 3, pues paga la multa, millones, sí, y no descontamina el lago. Así y así se maneja los trabajos de los colombianos, la salud de los colombianos, la contratación de la gente, los derechos laborales, todo se maneja así, no de una manera ética, sino de una manera legal conveniente para la empresa. Entonces, eso tiene que empezar a dar la vuelta, y ya hay una tendencia en algunas grandes corporaciones del mundo a ir hacia lo sostenible. Y o nos vamos para allá o se acaba esto, porque acabamos los recursos, ya estamos, pero... Pirri, gracias por recibirnos en su casa hoy en la República.